Bien, hermanos, continuamos en la serie de En Busca de la Piedad, porque esa es la búsqueda que hay todo cristiano, hermanos, así como la santidad es parte de cosas que debemos nosotros cada día tratar de alcanzar. Decíamos que la devoción a Dios es el primer aspecto de la piedad, un carácter semejante a Dios es el segundo. La devoción a Dios, una vida centrada en Dios, es el primer aspecto de la piedad, y un carácter semejante al de Dios es el segundo. Podríamos tener, hermanos, dudas en cuanto a si la humildad constituye una cualidad del carácter de Dios, dado que es más bien una característica de la criatura y no del Creador. Pero no hay duda, hermanos, de que Dios desea la humildad y se goza cuando la haya en su pueblo escogido. Dos pasajes del libro de Isaías nos muestran claramente la estima que Dios tiene por una persona humilde. Dice en Isaías 57:15, leemos lo siguiente, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu parece hacer vivir el espíritu, para hacer vivir, el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y también en Isaías 66:1-2 tiene ese mismo texto en el mismo tenor de lo mismo que está diciendo, y es que Dios exalta la humildad. Dice: y Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermanos, no solo Dios elogia la humildad de su pueblo, sino que nuestro Señor también demostró en su humanidad la humildad. Filipenses 2:8, Pablo dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesucristo fue el ejemplo supremo de la humildad a lo largo de su vida. Nació en circunstancias humildes, fue obediente a sus padres terrenales, llamó a la gente a seguirle como uno que era manso y humilde de corazón. Dijo: estoy entre vosotros como el que sirve, y lavó los pies de sus discípulos esa misma noche que fue entregado, y enseñó que el que se humilla será enaltecido. Así que podemos objetar, hermanos, que la humildad no constituye técnicamente una característica divina al mirar a Dios en su majestad, pero no hay duda de que es una característica de Cristo. Y hermanos, nosotros fuimos llamados como creyentes verdaderos a ser imitadores de Cristo, a reflejar nuestro carácter conforme al de Cristo, y debemos imitarle a Él en la manera como vivió su vida humana aquí en la tierra. Precisamente, hermanos, ese va a ser el tema que vamos a señalar. La primera cualidad que vamos a hablar del carácter cristiano, vamos a tratar, es el tema de la humildad. Las promesas de Dios para los verdaderos humildes son sorprendentes. Aquel que es infinitamente alto y sublime y que vive para siempre promete morar con ellos, honrarlos, darles gracias y levantarlos y exaltarlos. La humildad abre camino a las demás características divinas. Es la tierra en la cual crecen los otros aspectos del fruto del Espíritu Santo. Por eso he decidido tocar primeramente la humildad, porque va a ser el terreno donde las demás cualidades que debemos imitar de Cristo, de Dios, ahí es que es la tierra fértil para poder cultivar esas virtudes en la humildad. No podremos, hermanos, cultivar, por ejemplo, la paciencia, la misericordia, ni nada de estas cosas, hermanos, a menos que primeramente seamos humildes. La humildad se manifiesta en todas nuestras relaciones, con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Así que para el desarrollo de esta enseñanza, precisamente lo que deseo es tocar esas tres relaciones, porque lo que queremos es ver cómo se expresa esa humildad en nuestras relaciones. Primeramente para con Dios,
segundo, para con nosotros mismos, y en tercer lugar, para con los demás. Así que eso es lo que queremos tratar. En primer lugar, queremos ser humildes para con Dios. En segundo lugar, queremos ser humildes para con la palabra de Dios. En tercer lugar, debemos ser humildes con respecto a nosotros mismos en las pruebas y bendiciones que recibimos, o a las habilidades y logros con que el Señor nos bendice. Y en cuarto lugar, debemos ser humildes para con los demás. Entonces, prácticamente 4 cosas en nuestra relación con Dios directamente, en relación con su palabra, con nosotros mismos y con los demás. Hermanos, la humildad, cuando preguntamos ¿qué es la humildad? Bueno, la humildad es la actitud correcta para enfocar todas estas relaciones circunstancias. Es decir, no podremos tener buenas relaciones ni con Dios, ni con nosotros mismos, ni con los demás, a menos que nosotros cultivemos la humildad. Y así como resulta imposible, hermanos, definir el amor, lo que es el amor adecuadamente, hermanos, no ha existido el primer hombre que diga, he hallado cuál es la definición del amor, porque no lo han encontrado. También resulta imposible definir la humildad de manera apropiada. Ahora, solo lo que podemos hacer es dar descripciones de lo que es el amor, y en este caso podemos también dar descripciones de lo que es la humildad. Si es difícil de definir, vamos a describir qué es la humildad y entender la misma en su aplicación en la vida diaria, en nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Por eso veamos en primer lugar nuestra humildad ante Dios, nuestra humildad ante Dios. Hermanos, nuestra humildad en primer lugar ante Dios tiene que ver con el temor de Dios, o el temor a Dios. Comienza con una perspectiva elevada de la persona. Es decir, si alguien no tiene un concepto alto, un concepto de una perspectiva magnífica de Dios, esa persona no puede ser humilde. Si no hay temor de Dios en su corazón, esa persona no puede expresar la humildad. Así que al contemplar a Dios en su majestad, gloria y santidad, ¿sabe qué pasa? Nos humillamos ante Él. En todos los pasajes de la Escritura, donde un hombre recibe el privilegio de ver a Dios en su gloria, ¿sabe qué hace? Él se humilla ante Él, ante su presencia. Moisés, por ejemplo, cuando vio a Dios, se humilló, se inclinó a tierra, ¿y qué hizo? Y adoró. También encontramos que Isaías clamó, ¡ay de mí! Y Ezequiel cayó con su rostro a tierra. Juan cayó a sus pies como muerto, y hasta los 4 seres vivientes y los 24 ancianos en el cielo que aparecen en Apocalipsis se inclinan ante el trono del Cordero glorificado como una expresión de humildad. Hermanos, solamente la humildad se puede desarrollar con una persona que vive delante de la presencia de Dios. En segundo lugar, en todas las áreas de la vida, en cada relación con los demás, la humildad comienza con un concepto correcto de Dios. No solamente, hermanos, que estemos delante de Dios produce en nosotros humildad, sino también, hermanos, en cada relación con los demás, la humildad comienza con un concepto correcto de Dios, como aquel que es infinito, eterno en su majestad y santidad. Si alguien no tiene un concepto de quién es Dios realmente, como es revelado en la Escritura por el Santo Espíritu de Dios, no puede ser humilde. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, enfocando cada relación y circunstancias con esta conciencia. ¿Quién es Dios? Cuando las relaciones con las personas son buenas y las circunstancias favorables, debemos recibir estas bendiciones humildemente de su mano generosa. Cuando la gente nos trata mal y las circunstancias resultan difíciles, tenemos que aceptarlas humildemente. ¿Sabe por qué? Porque entendemos que Dios es soberano y que todas las cosas ayudan para bien. Entonces somos humildes, aprendemos a aceptarlas porque vienen de un Padre Celestial amante, infinitamente sabio, que todas las cosas, por difíciles y muchas veces nos cueste aceptarlas, Dios las lleva o las trae a nuestra vida para bien de nosotros, y ahí somos humildes. Obviamente entendiendo también que qué cosas buenas merecemos nosotros. Absolutamente nada bueno merecemos. Pero qué cuántas cosas malas merecemos, todas las malas merecemos. Entonces, en esa perspectiva, somos humildes, Señor. Lo único que merezco de ti es toda
la furia y la ira y la maldad sobre mí. Pero en ese momento este hombre es consciente de que Dios, aún ese mal que permite, es para el bien de su alma, es para el bien de su corazón. Esta humildad ante Dios es la base, de hecho, de todas las relaciones de nuestra vida. No podemos comenzar a sentir humildad en ninguna otra relación hasta que tengamos o sintamos una profunda humildad en nuestra actitud hacia Dios. Si una persona no es humilde ante Dios, no es humilde con nadie, porque no conoce a Dios, no está delante de la presencia y no sabe quién es ese Dios. Cuando seamos conscientes de nuestra relación como criatura pecaminosa con Dios, que es infinitamente majestuoso, santo, no desearemos compararnos egoístamente con los demás. En la medida que seamos conscientes de nuestra pobre condición delante de Dios, evitaremos las tentaciones y orgullos de compararnos con los demás. Hermanos, ¿qué es lo que hace que una persona se compare con otra siempre en la vida de santidad? Que esa persona realmente no vive delante de la presencia de Dios y no tiene un conocimiento de ese Dios verdadero. La persona que verdaderamente es humilde ante Dios, también en segundo lugar, es humilde para con la palabra de Dios. Humildad ante la palabra de Dios es nuestro segundo punto. Dios dice que Él honra al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante ¿quién? Ante su palabra. Ese hombre humilde no solamente vive delante de Dios, no solamente teme a Dios y tiembla ante Él, sino que tiembla ante su palabra. Cuando el rey Josías, hermanos, escuchó las palabras del libro de la ley, se nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 11 al 13, que rasgó sus vestidos al escuchar nomás la ley de Dios. Dice en Segunda de Reyes 22, 11 al 13, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id de preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Como diciendo, bien merecido no lo tenemos. Por cuanto nuestros padres no escucharon, note esto, las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Josías se dio cuenta de que las palabras de Dios eran la expresión de la voluntad divina y que debía ser obedecida, y que no obedecerla atraería el juicio y la ira de Dios. Dios escuchó a Josías, porque es él, ¿sabe por qué? Porque tembló ante la palabra de Dios. Es un hombre humilde cuando tiembla delante de la palabra de Dios. No es esos hombres cuando escuchan la palabra de Dios y son indiferentes, sino que ellos dicen en sus corazones: esto es lo que dice Dios, esto es lo que debo vivir, y ay de mí que no haga estas cosas. Su corazón respondió a la misma y él se humilló y reconoció el pecado de su pueblo. No discutió la palabra de Dios, simplemente la obedeció. No la discutió como muchos hacen hoy. Ah, sí, eso es la palabra de Dios, pero yo quiero seguir viviendo mi vida como a mí me parece que es mejor. Así que nosotros, hermanos, también debemos cultivar esta humildad para con la Biblia. Al escudriñar las Escrituras, hemos de dejar que ellas nos escudriñen a nosotros. Hermanos, es algo recíproco. Nosotros escudriñamos las Escrituras y ¿sabe qué pasa? Al escudriñarlas, ellas nos escudriñan a nosotros. Ellos comienzan en la palabra, al oírla o al leerla, comienza a juzgar nuestro carácter y nuestra conducta. No debemos considerar las Escrituras solo como una fuente de información acerca de Dios, sino también como la expresión de su voluntad para nuestra vida diaria. Para nuestra vida diaria, como alguien ha dicho, la Biblia no fue dada solo para aumentar nuestro conocimiento, sino también para guiar nuestra conducta en esta vida. Por eso deberíamos temblar, hermanos. Muchas veces parece que nos acercamos a la Biblia solo para acrecentar nuestro conocimiento de los datos bíblicos, pero debemos crecer en nuestro conocimiento espiritual
de conocer a Dios, hermanos, de relacionarnos más con Él, pero con el propósito de obedecer la voluntad de Dios. Ese es el deseo de saber más palabra. Y Pablo le pidió a Dios que llenara a los cristianos de Colosas del conocimiento de su voluntad, para que ellos pudieran, noten lo que, ¿para qué? ¿Para saber más? No, para que ellos pudieran vivir una vida digna del Señor y agradable. ¿Y qué es vivir una vida agradable? Una vida piadosa. El apóstol Pablo quería que los colosenses conocieran la voluntad divina a fin de poder obedecerla y así agradar a Dios. Ahora, aparte de cultivar una actitud de humildad hacia la Biblia con respecto a nuestra conducta, también debemos tener esa misma actitud para con otras doctrinas. Nosotros, los evangélicos, no nos destacamos por nuestra humildad con respecto a nuestras doctrinas. Lo que creemos que la Biblia enseña en distintas áreas de la teología, sea cual sea la posición que adoptamos en una área específica de la teología, siempre nos parece, hermanos, que nuestra posición es inapelable y que cualquiera que piense de otra manera está equivocado. Somos impacientes con los que no están de acuerdo con nosotros. Irónicamente, hermanos, ahora no estoy diciendo que hay personas que pueden estar equivocados y hay que corregirlas. El punto que quiero recalcar aquí es que no somos pacientes para corregir el error de ellos. Irónicamente, los puntos de vista que defendemos más rígidamente son las enseñanzas que recibimos de alguna persona y no las de la Biblia. El problema es este. El problema no es, hay veces que traemos más discusión sobre nuestro propio criterio de opinión que no tiene nada que ver con la Biblia que con lo que enseña la palabra de Dios. Hermano, una cosa es estar convencida o convencidos de que lo que creemos es correcto según nuestro entendimiento de las Escrituras, y otra muy distinta, creer que nuestros puntos de vista siempre son correctos. ¿Se recuerda cuando los cristianos en Roma, en el capítulo 14, hablaba de los cristianos fuertes y los débiles? Y estos fuertes tenían una comprensión más clara de las cosas y por eso utilizaban bien la libertad cristiana, pero el problema es que estaban poniendo por debajo a los hermanos débiles. Y esto no estaba bien, porque eran temas de opinión. Si para ellos es malo esto, pero para ellos. Pero no son temas que Dios está legislando. Yo creo que, hermanos, muchas veces en nuestra vida hemos tenido que hacer cambios importantes en nuestras doctrinas, como resultado de una nueva comprensión de la Biblia. Quizá muchos de nosotros antiguamente entendíamos mal la Escritura. Ahora, no estoy sugiriendo que seamos fluctuantes en nuestras creencias. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que ¿cuántos de nosotros estuvimos en una posición en que muchos están hoy así como nosotros estábamos? ¿Y cómo debemos corregirlos? Con paciencia y doctrina. Pero no estoy diciendo, hermanos, sugiriendo que seamos fluctuantes en nuestras creencias, llevados por doquiera de viento de doctrina. No estoy diciendo eso. Pero sí debemos sostener nuestras creencias con un verdadero espíritu de humildad. Hermanos, que las doctrinas nos humillen, no nos llenen de orgullo. Que el hecho de que usted sepa más doctrina no lo haga más arrogante, sino más humilde, porque de eso se trata. Cuando más conocemos de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios es, nos vamos a sentir más bien poca cosa y, como decía Pablo, como el primero de los pecadores. Hemos de recordar, hermanos, que Dios no hizo nuestras mentes ni una iglesia particular el depósito de la suma total de sus enseñanzas. Así que en cierto momento, por eso Jesús en su ministerio dijo en Lucas 10:21, porque él habla aquí de los humildes, dice: yo te alabo, oh Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿A quiénes está diciendo aquí? A los humildes. Ahora, no es porque Dios se lo reveló porque ellos eran humildes, sino al revelar estas cosas, estas personas se hicieron humildes. Es una cualidad de una persona que ha sido revelado realmente el evangelio del corazón. Esa persona no es orgullosa. Eso que ha quedado en la mente ha descendido al corazón, y eso que desciende al corazón produce un corazón que se humilla, un corazón que es humilde.
Al comentar de este pasaje, un comentarista bíblico, el ministro de la iglesia reformada holandesa, que estaba en Sudáfrica, Norval Geldenhuys, dice con acierto lo siguiente: el contraste señalado por El Salvador no está entre educado y no educado, está hablando de este texto, sino entre los que creen ser sabios y sensatos y los que viven con la profunda impresión de su completa impotencia para entender y aceptar las verdades de Dios por su propio discernimiento y razonamientos. Ahora, lo que el Señor nos está haciendo un contraste es que hay unos sabios, escondiste esas cosas de los que sí entienden y las revelaste a los que no entienden. No, Él no está haciendo eso. Está diciendo a esos sabios, a esas personas que se creen sabios, pero que realmente no lo son. Si hubieran sido sabios, si son sabios, fueran temerosos de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Estos hombres no son temerosos de Dios, pero ¿por qué son humildes? Porque son temerosos de Dios y a ellos fue que Dios les reveló y por eso temen a Dios. Así que Dios nos ayude a tener humildad suficiente con respecto a las Escrituras como para ser parte de un grupo, de ese grupo que Jesús llamó niños, a los que son como niños. Y sabe, hermanos, una cualidad de hecho que entresaca a Cristo en esta ilustración es, ¿sabe qué? Que los niños no tienen prejuicios para aprender. Los niños no tienen resabios como los adultos. Hay una cualidad, es que cuando un padre enseña a su hijo, ese hijo es como una esponja, todo lo cree. No está diciendo el papá, si le diga una mentira, lo cree. Esa es la humildad y esa es la humildad que debemos tener los cristianos. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros debemos creer las mentiras, pero estoy diciendo, hermanos, que humildemente entendamos que nosotros por sí mismos no podemos ser sabios, a menos que Dios obre en nosotros y nos haga entender las cosas. Pero cuando un creyente es verdaderamente humilde ante Dios y su palabra, en tercer lugar también es humilde con respecto a sus propios dones y habilidades y logros. Así que en tercer lugar, hay una humildad. La humildad se expresa con respecto a nosotros mismos. Ustedes dirán, ¿con nosotros mismos? Vamos a mirar cómo es esto. Bueno, el creyente que es humilde entenderá y reconocerá con gratitud que todo lo que es y todo lo que tiene proviene de la mano de Dios. Yo soy lo que soy y tengo lo que tengo gracias a Dios. No es más, no es por mi fuerza, no es por sabiduría, sino por Dios. Eso es una persona humilde con respecto a sí mismo. Este aspecto de la humildad comienza con nuestra comprensión de la salvación personal. Todos los evangélicos concuerdan en que somos salvos solamente por la gracia de Dios. Aparte de cualquier obra que podamos hacer, hermanos, el evangelio verdadero de las demás falsas religiones difiere en que nosotros creemos que solamente Dios puede salvarlos y que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganar méritos para Dios o esforzarnos para que Dios nos premie y nos recompense por lo que hacemos. Pero creemos también, creemos también, quizás sin definirlo claramente, que nosotros hemos hecho para contribuir algo para la salvación. Hermanos, podemos decir, hemos hecho algo para contribuir a la salvación nuestra. De hecho, cuando Cristo en las bienaventuranzas describe a los cristianos, los describen como esto. Ellos dicen, ellos hacen esto por ser lo que son, pero ellos son lo que son porque Cristo ha hecho que ellos sean esto y hacen eso. Y una de las cualidades, la primera cualidad que identifica a un verdadero cristiano o a un ciudadano del reino de los cielos, ¿cuál es? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quién es ese hombre? Es un hombre que ha reconocido su bancarrota espiritual y que no puede hacer absolutamente nada para ganarse o obtener la salvación. Él es más que un mendigo espiritual. Es un hombre humilde. Ha reconocido que realmente está en bancarrota. Hace algún tiempo, hermanos, leí una declaración de un escritor que decía que se había dado cuenta que la única diferencia entre él y otro grupo de personas era que él dependía un poco más de la gracia de Dios. Bueno, eso no parece tan humilde, porque él dice que dependía más de la gracia de Dios que otro. Obviamente se está comparando con otras personas y de hecho esa comparación no es
humildad. Hermanos, el creyente cuando es humilde, ¿con quién se compara? Con Dios mismo. Seguramente la intención de este escritor fue expresar su humildad, pero yo me sentí realmente incómodo cuando leí esta parte. No me imagino, hermanos, el apóstol Pablo descubriendo alguna diferencia en sí mismo, ni aún un poco más de su dependencia de Dios, diciendo, bueno, yo quizá tengo un poco más de humildad o dependo más de la gracia que Pedro. Hermanos, eso suena más a orgullo. Él no se está comparando con nadie. La humildad no nos lleva a compararnos con ningún hombre sobre la tierra, sino solamente con Dios y Cristo. En vez de eso, veo a Pablo diciendo en 1 Timoteo 1:15, mire lo que dice, ¿con quién se compara? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él no está por encima de los demás, Él está por debajo de los demás. Eso es una persona humilde. Pablo nunca se comparó favorablemente con los no creyentes que le rodeaban, no. Estaba demasiado impresionado por el hecho de que la gracia de Dios fuera suficiente para alcanzarlo a él. Nuestra actitud de humildad, hermanos, con respecto a nuestra salvación debe tener como consecuencia el reconocimiento de que cualquier habilidad o logro que poseamos viene también de la gracia de Dios. En su primera carta a los cristianos de Corintio, Pablo se expresa muy claramente acerca de este tema. Mire lo que dice a él en este texto, en 1 Corintios. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Toda habilidad y toda ventaja que tengamos procede de Dios y se nos ha otorgado como note esto, se nos ha otorgado como mayordomos, hermanos. ¿Qué es un mayordomo? Quien cuida de los bienes de otro. Nuestra alma debemos cuidarla y es una bendición el alma que Dios nos ha dado, pero ¿sabe qué? El alma nuestra es del Señor. Dice en el Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud y todos los que en ella la habitan. Las almas nuestras realmente, decimos nuestras, están a nuestro cuidado, pero realmente son de Dios. ¿Qué estamos haciendo con ellas? Todo lo que tenemos viene de Dios, todo lo que somos viene de Dios, todo lo que viene de Dios, y entonces debemos, si todo lo que tenemos, todo lo que somos es de Dios y que todo lo que tenemos es de Dios, entonces debemos utilizarlo para una sola cosa, para la gloria de Él. Lo que usted es, lo que usted tiene, debe utilizarlo para la gloria de Dios. Y Pablo rehusó, hermanos, ser reconocido por sus habilidades o su trabajo diligente. Y aunque lo era, pero otra vez en su primera carta a los Corintios, en 1 Corintios 15:10, miren lo que dice él. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por Él. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no de ellos. Él no está diciendo tanto él, sino, pero no yo, no yo. Yo no me estoy comparando con ellos, no es no soy yo contra ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea que los que ha trabajado más que los otros no es Pablo, sino la gracia de Dios en Pablo. ¿Notan la comparación de la humildad? Nunca se compara con los demás. En ese sentido superlativo de enaltecerse y se subirse en un pedestal. Él dice, no, he trabajado, pero es la gracia de Dios dentro de mí. Así que este pasaje puede ser que confunda durante mucho tiempo a algunos. Parecería que Pablo tratara de ser humilde y orgulloso a la vez, ¿cierto? ¿Cómo podía decir públicamente que había trabajado más que todos los demás apóstoles? Pero entonces uno se da cuenta aquí de que Pablo atribuía su esforzado trabajo no a las fuerzas de él, sino a la gracia de Dios. Entonces no está comparando a esas personas con él mismo, sino a esas personas lo que han hecho con la gracia que Dios ha operado en el corazón de él. Yo creo que, hermanos, a veces escuchamos a algunos cristianos cansados que cuentan cuánto servicio han hecho a Dios, quizá en un ministerio, sirviendo en algún ministerio en la iglesia durante varios años sin interrupción, quizá en el pastorado
o siendo un poco de los pocos fieles de las reuniones de oración de los miércoles. Quizás nosotros mismos estemos entre esos cristianos cansados, si es así, pero recordemos que debemos atribuir nuestro esforzado trabajo y nuestra labor fiel únicamente a la gracia de Dios, no a nosotros. Es decir, hermanos, todo lo que usted haga para el Señor, ¿sabe por qué la gloria es del Señor? Porque es el Señor que ha trabajado en usted. Usted solamente ha sido el instrumento, pero es Dios quien ha hecho lo que, si usted ha hecho lo que ha hecho es por la gloria, por el poder de Dios. Hemos de reconocer cualquier logro, hermanos, ya sea secular o espiritual, como la gracia de Dios. Cuando Moisés estaba dando las instrucciones finales al pueblo de Israel, antes de que entrara a la tierra prometida, les advirtió, ¿se acuerdan? Específicamente contra el orgullo, que proviene de atribuirse el éxito a nuestros propios esfuerzos. En Deuteronomios 8, 17 al 18, le dice, cuídense de qué, cuídense de esto, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate, dice Moisés, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, no es tu esfuerzo, Él te dio el poder. Si eres rico, es porque Dios así te dio el poder, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Así que Pablo estaba haciendo hincapié en esto mismo en relación con el éxito espiritual cuando escribió 1 Corintios 3:7. Lo anterior era de las cosas que había alcanzado de esta vida, los bienes de este mundo, pero en cuanto a la vida espiritual les dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Puede ser que Pablo plantó, Apolos regó, pero ninguno de ellos es la gloria, sino Dios que da el crecimiento. Y el profeta Isaías expresó concisamente la actitud que debemos tener hacia los logros cuando dijo en Isaías 26:12, Jehová, tú hiciste entre nosotros todas nuestras obras. Hiciste en nosotros todas nuestras obras. Ustedes recuerdan esa petición de Jesucristo y les dijo a los discípulos, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo lo haré, dice él. Es Dios obrando en nosotros. Así que la humildad con respecto a nosotros mismos consiste pues en atribuir todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hemos logrado al Dios que nos concede la gracia. Cuando un creyente es verdaderamente humilde ante Dios y ante su palabra y es humilde con respecto a sí mismo, en cuarto lugar, será humilde hacia las demás personas. Vamos a mirar en tercer lugar, bueno, sea en cuarto lugar, la humildad ante los demás. Una de las formas, hermanos, es que expresamos nuestra humildad es hacia los demás, es en primer lugar la sumisión mutua unos para con otros. Una manera de expresar nuestra humildad es expresar una sumisión mutua unos con otros. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, que usted se somete a mí y yo me someto a usted. No, eso no es lo que está diciendo la palabra. Es decir, que los que están bajo autoridad deben someterse a la autoridad que Dios ha delegado. Las esposas deben someterse a sus esposos. Los hijos deben someterse a sus padres. Los ciudadanos deben someterse a sus gobernantes. Los miembros de una iglesia a sus pastores. Hay principios de sujeción, y esa sujeción, cuando una persona obedece lo que Dios dice y nos sometemos, lo hacemos porque somos humildes. A eso se trata. Si somos humildes, vamos a expresarlo como una sumisión mutua. Pablo nos manda en Efesios 5:21, someteos unos a los otros. ¿En qué? ¿Cuál es la actitud en que debemos someternos? En el temor de Dios. ¿Se acuerda que el temor a Dios es una actitud de la piedad? Pedro dice a sí mismo en 1 de Pedro 5:5, revestidos de humildad. Y Santiago nos explica que la amabilidad es una de las características de la sabiduría que es de lo alto. Santiago 3:17 dice, ustedes ya saben lo que dice, que la sabiduría que viene de Dios es buena, amable, benigna, pero la que
es del diablo, es animal y diabólica. Pero, ¿qué significa someterse unos a otros? ¿Qué quiere decir que, la pregunta es, ¿quiere decir que uno siempre debe ceder ante las demandas o opiniones de los demás? De ninguna manera. Significa aceptar la instrucción y también la corrección de otros. Ahora, en el exhortarnos, por ejemplo, aceptar la corrección de otros creyentes significa que podamos ser enseñados o que tenemos humildad suficiente para admitir que nos hemos equivocado cuando otro creyente nos corrige. Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca delante de ti, corrígelo tú estando solos, pero si ese hermano es humilde, aceptará la corrección. Si es humilde, lo tomará como con toda la mansedumbre y con toda bondad. Por eso dice la Biblia, corrige al sabio y te amará. ¿Por qué? Porque el que es sabio teme a Dios y el que teme a Dios es humilde. Apolos y Pedro, hermanos, son ejemplos estupendos de hombres que se sometieron a otros creyentes cuando los corrigieron. Por ejemplo, Apolos lo hizo aceptando la instrucción de otros. Lucas nos cuenta que se trataba de un hombre educado con un vasto conocimiento en las Escrituras, el cual había sido instruido en el camino del Señor y hablaba con gran fervor, enseñando correctamente acerca de Jesús. Era obviamente un hombre muy capaz, con muchos dones y aparentemente un obrero cristiano de plena dedicación, pero tenía una deficiencia. Su conocimiento en cuanto a Cristo era correcto, pero incompleto. ¿Y sabe qué? Apolos solo conocía el bautismo de Juan, y cuando Priscila y Aquila, que era una pareja piadosa, una pareja devota, dice que de la iglesia de Éfeso lo escucharon hablar, ¿sabe qué hicieron? Le invitaron a su casa y lo exhortaron, le explicaron más exactamente el camino de Dios. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Apolos? Vamos a mirar en Hechos 18, 24 al 26. Hechos 18, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo, es decir, con valor, en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y es evidente, hermanos, que Apolos aceptó la enseñanza de ellos, porque por poco tiempo después, cuando quiso ir a ministrar a las iglesias de Acaya, es decir, de la iglesia de Corinto, la iglesia en Éfeso le alentó y escribió una carta a los cristianos de aquella región para que le recibieran. ¿Sabe por qué? Porque este hombre habían probado que era un hombre humilde al recibir la exhortación de dos miembros de la iglesia de Éfeso, Aquila y Priscila. Hermanos, ¿cuánto dice de esto acerca de la humildad de Apolos? Qué gran mensaje nos da su ejemplo acerca de lo que significa someternos unos a otros. Apolos era un ministro capaz, con muchos dones, pero no despreció la instrucción de Priscila y Aquila. Y yo creo que no resulta difícil imaginar de paso la mansedumbre y la consideración que Priscila y Aquila emplearían para enseñar a Apolos. Esa es otra cara de la sumisión que vamos a mirar más adelante, que es la mansedumbre. Pero solamente aquí nos vamos a enfocar aquí en la humildad. Por otra parte, Pedro constituye un ejemplo de la sumisión ante la corrección de otro creyente. Se acuerda que Pablo relata que cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que reprender a Pedro por su hipocresía con respecto a los cristianos gentiles, y el reproche de Pablo fue severo y se llevó, no fue privado, fue público. Y las Escrituras no nos cuentan la reacción de Pedro, pero aparentemente este no guardó rencor con Pablo. Después, en una de las epístolas, Pablo se refería, ¿sabe cómo se refiere a su hermano Pablo, que lo reprendió duramente? Nuestro amado hermano Pablo. Y hablaría de las cartas de como parte de las Escrituras, es decir, que los escritos divinamente inspirados de Pablo eran parte de la Escritura. Esa fue la humildad, y dice cosas que es difícil entender, las cuales nuestro amado hermano Pablo se escribió en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Evidentemente, hermanos, Pedro había aceptado el reproche de Pablo, se había sometido humildemente a la corrección de otro creyente,
Y hermanos, a pesar de que Pablo era más joven en el Señor que Pedro. ¿Cuántos saben que Pedro llevaba más tiempo en el Evangelio que Pablo, pero aún así aceptó la exhortación de su hermano en la fe? No hay duda, hermano, de que la sumisión a la instrucción o a la corrección no solicitada de otro es difícil para nuestro corazón orgulloso por naturaleza, ¿cierto? Hermanos, ¿a quién le gusta ser corregido? Hermanos, cuando usted entre más reacción contraria a una exhortación, usted va a mirar cuánto orgullo tiene. Entonces, haya más rechazo a la exhortación, eso está mostrando el grado de orgullo que hay en su corazón. ¿Cuán colorados se ponen? Nos calientan las orejas, nos ponemos rojos, nos sudan las manos, pero eso está expresando realmente, hermanos, cuánto grado de orgullo. Y lo que estamos diciendo es, cuando alguien está corrigiendo, siempre esa reacción es que yo nunca me equivoco. Es que yo no creo, yo creo que él está equivocado, yo no me equivoco. Pero el contexto, hermanos, de las enseñanzas de Pablo acerca de la sumisión mutua en Efesios indica, al contrario, hermanos, ¿quién es el pobre de espíritu? Que siempre ve deficiencias en él. Por eso él necesita cada vez, mire, y el creyente cuando madura más en la fe, él no se va a encontrar más perfecto, él va a ver más imperfecciones que antes. Y por eso hay más deseo de crecer en la gracia. Por eso en el contexto de Pablo en la sumisión de Efesios 5 indica que constituye una prueba de estar lleno del Espíritu Santo. La humildad es fruto del Espíritu. ¿Cómo conoceremos a los cristianos, hermanos? Por los frutos, digo Señor, los conoceréis. Y uno de esos frutos es la humildad. Así que el resultado de su ministerio en nuestros corazones, del Espíritu Santo en nosotros, es producir humildad. Pero ese ministerio no se produce sin un esfuerzo deliberado y consciente de nuestra parte. El Espíritu no nos hace humilde, nos ayuda a humillarnos en situaciones difíciles, pero nosotros somos los que debemos desarrollar esa cualidad de nosotros, una característica que nos hace más como el carácter de Cristo. Así que la sumisión es quizá la aplicación más difícil de la humildad hacia los demás, pero no es la única. En segundo lugar, hermanos, una ocasión muy común para mostrar humildad hacia los demás es mediante el servicio unos a los otros. Una ocasión muy común para mostrar nuestra humildad o para expresar realmente si somos humildes. ¿Usted quiere saber si es humilde? No solamente usted que recibe la corrección con amor y de buena gana, sino que también usted sirve a los demás. En esta área Jesús es nuestro maestro por excelencia. El ejemplo más importante que nos dio fue el lavamiento de los pies en la noche que fue entregado, pero toda su vida fue de servicio a los demás. Ahora, ustedes, por ejemplo, pueden ver que en el discurso del aposento alto, donde Jesucristo lava los pies de los apóstoles, sabíamos que en el contexto de Palestina, ante la Palestina antigua, decíamos que el servidor más humilde, el servidor de una casa, un esclavo que estaba en una casa, el que hacía el trabajo más vil era lavar los pies de los huéspedes de esa casa invitado. Y precisamente Jesucristo tomó el lugar del siervo más bajo, lavar los pies, y precisamente es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él mismo dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. Hermano, una pregunta, hermanos, aquí antes de seguir, como una nota aplicativa de esto. ¿Usted qué está haciendo por los hermanos en esta iglesia? ¿Qué está haciendo con su tiempo, con su esfuerzo? ¿Qué está haciendo? ¿Está sirviendo a los demás hermanos? Porque eso habla de su humildad. El rehusarnos a servir a los hermanos está hablando de nuestro orgullo. Pero Cristo, hermanos, como nuestro ejemplo, vivía sirviendo, vino a servir y vivía haciendo, hermanos, bien a los demás. Y también parece haber dicho que nos estará sirviendo en la eternidad. En Lucas 12:37, aunque parezca increíble. Además, de su ejemplo, Jesús también nos enseñó la importancia de servirnos unos a otros. Indicó que la verdadera grandeza en el reino de Dios no consiste en alguna posición de privilegio, sino en que sirvamos mutuamente, y prometió una bendición a los que siguieron su ejemplo en el servicio de los demás,
dice que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos debe ser el servidor de vuestros hermanos. ¿Usted quiere ser mayor en el reino de los cielos? Debe ser el servidor de los hermanos. Esta demostración de humildad en servir a los otros requiere de la gracia de Dios. Obviamente, hermanos, eso es gracia de Dios, poder de Dios en nosotros. Pero nos dice en 1 de Pedro 4:11 que el que ministre conforme al poder que Dios da, no conforme a nuestras fuerzas, sino conforme o según el poder de Dios que Dios da, para que en todo sea quien glorificado, sea Dios glorificado por Jesucristo. La pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros lo hacemos en nuestra propia sabiduría y nuestras propias fuerzas? Estamos buscando nuestra propia gloria. Eso es lo que está pasando. Si usted hace las cosas sin depender en oración del Señor, está expresando su orgullo porque usted está haciendo las cosas en las fuerzas y en su sabiduría, lo cual está demostrando de que usted está buscando su propia gloria. Eso es orgullo. Todos conocemos personas, aún no creyentes, que son serviciales por naturaleza, pero siempre están sirviendo a los demás de alguna forma, pero no es Dios quien recibe la gloria, sino ellos. ¿Por qué existe, hermanos? El Facebook es una manera de expresar la gloria, o el aplauso de los hombres. Bueno, no diríamos el aplauso de los, sino de los me gustas, de los seguidores de él por buenas obras que se toman quizás en una foto y la publican. Es su propia reputación la que quieren ensalzar. Pero cuando nosotros, hermanos, seamos por naturaleza serviciales, sirvamos dependiendo de la gracia de Dios, con la fuerza que Él nos suministra para que Dios sea glorificado y no nosotros. Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu verdad, por tu gracia y por tu verdad. Así que depender de la gracia no solo significa glorificar a Dios, también permite a quienes no somos serviciales por naturaleza practicar este aspecto de la humildad. La pregunta, hermano, usted dirá, es que, pastor, yo por naturaleza, a mí me ha costado servir toda la vida. Hermano, ¿sabía que eso es un carácter que se formó por un mal hábito? ¿Y cómo puede usted formar un carácter servicial? Comience a servir. Y es que me cuesta. Hermanos, aquí hablábamos esta mañana de formar y de ejercitar la piedad, que es un esfuerzo, que debemos esforzarnos en ejercitarnos en la piedad. Así que vamos a servir. Al principio, como el gimnasio, cuando usted va primero al gimnasio, ¿qué va a sentir en el primer día, hermanos? Va a sentir que todo le duele y usted no quiere volver. Pues igualmente cuando usted sirve, comienza a servir como nunca lo ha hecho, usted siente que esto está duro y que eso es difícil y que realmente no, esto no, pero usted va a encontrar de que a medida que usted progrese en esto va habituándose y su carácter se va formando en un carácter servicial. Y la gracia de Dios, por supuesto, le va a ayudar. Señor, no solamente ayúdame a ser servicial con mis hermanos, sino voy a esforzarme en hacerlo. Qué bueno, hermanos, que aquí en la iglesia hemos tenido este momento, el tema de invitar a algunos hermanos a nuestra casa a almorzar. Es un buen momento, es una buena ocasión para ejercitar este servicio. Así que necesitamos, hermanos, depender de la gracia de Dios. No solo glorifica a Dios, sino que también permite a quienes no somos serviciales por naturaleza practicar esto. Su gracia es suficiente para todas nuestras necesidades, cualquiera que sean, y podemos en su ayuda aprender a servirnos los unos a los otros. En su ayuda, hermano. No trate de hacerlo en su fuerza, no va a poder, hermano. O si puede, terminará usted dándose la gloria. Y eso es lo que no queremos, porque la gloria es para el Señor. En tercer lugar, la tercera manera de mostrar humildad hacia los demás es honrándonos unos a los otros. Yo creo que, hermanos, voy a hablar de la honra, hermanos, y es una de las cosas que todos caemos fácilmente. Pregúntese, hermano, cuando usted habla de un hermano de la iglesia, ¿habla más mal de él o más bien de él? Por lo natural, por naturaleza, tendemos a hablar más mal de las cosas malas de él que las cosas buenas. Eso es una cosa que debemos trabajar todos en nuestro corazón. Caemos en esto. El hermano ora de esta manera, se equivoca, pero no decimos gracias a Dios que ese hermano puede orar y tiene la disposición para hacerlo.
Al menos tiene el deseo por hacerlo. Pablo en Romanos 12:10 expresa: en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y en Filipenses 2:3 nos dice que cada creyente, hermanos, debe estimar a los demás como superiores a él mismo. Debemos poner, pues, a los demás por encima de nosotros mismos en asuntos de posición, intereses o necesidades. Yo recuerdo una ilustración hace años, que había una anciana, era por naturaleza, no es que fuera cristiana, sino que por naturaleza ella siempre no le costaba hablar mal de las personas. Entonces un día murió un hombre que era realmente, se la pasaba hurtando, era un ladrón de ese pueblo, y además de ladrón era chismoso, era todas las cosas malas que había. Y entonces le preguntaron a ella, cuando este hombre murió, le preguntaron a esta anciana: y bueno, ¿usted qué piensa de este hombre? Acuérdese que este hombre no tenía nada bueno. Y ella dice: sí, pero tenía unos dientes muy bonitos. Ella siempre buscaba la ocasión para buscar cosas buenas en vez de malas. Ahora, yo creo que, hermanos, esto es las cosas que debemos cultivar nosotros. Jesús reprendió a los fariseos por tratar de conseguir los sitios de honor, de buscar los primeros puestos. De hecho, hermanos, esto nos sirve aquí en cuanto a la silla, ¿no? Yo le decía a los hermanos, rótense en las sillas. Recuerden, hermano, que una de las formas de ser servicial es que yo, donde me siento, también se puede sentar otro. Ese es un don de servicio. Así que conseguir, hermanos, esos fariseos conseguían en la fiesta los primeros lugares diciendo que debían buscar el lugar, pero Cristo dice: busquen el lugar más bajo. Y podemos condenar la actitud egoísta infantil de los fariseos, pero ¿qué hay de nuestra propia actitud, hermanos? Manipulamos para ser los primeros en la cola. Yo sé, hermanos, cuántos de ustedes tienen que hacer colas ahora que nos toca hacer cola para los medicamentos, hermanos. Manipulamos para ser los primeros en la cola o tener los mejores asientos en las reuniones públicas. ¿Afirmamos nuestros derechos a expensas de los demás o consideramos sus intereses juntamente con los nuestros? Porque para experimentar, hermanos, las bendiciones que Dios nos ha prometido, ¿sabe qué? Él las promete a los humildes, y debemos ejercitar esta humildad. Si vamos a ejercitarnos en la piedad, debemos ejercitarnos en la humildad en nuestra relación diaria con los demás. Tenemos que aprender a someternos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros y a honrar o a preferir al otro antes que a nosotros mismos. Yo creo que eso es difícil, hermanos, pero eso es lo que Dios nos manda a ejercitarnos. Eso es ejercitarse en la piedad. Eso es cultivar un carácter piadoso. Debemos aprender a ser humildes, así como Pablo aprendió el contentamiento, pero al esforzarnos se nos promete la ayuda de este poder que experimentó él. Que la gracia de Dios dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero noten, él aprendió. O sea que antes él estaba capacitado en eso, no. Él comenzó a desarrollar eso en su propia vida y aprendió. Ahora nosotros vamos a aprender a ser, ¿qué? Humildes de corazón. Para concluir, voy a dar ciertas sugerencias, hermanos, en el desarrollo de la humildad. Simplemente algo práctico, ciertas sugerencias para que nos ayuden a desarrollar la humildad de nosotros. He aquí algunas sugerencias prácticas para aprender. Primero, comienza por la renovación de tu entendimiento. Debes comenzar por renovar tu entendimiento. Dice: la mejor manera de lograr esto es memorizando algunos pasajes bíblicos, eligiendo aquellos textos, hermanos, que crean más apropiados para tus necesidades. Es decir, por ejemplo, dice: si usted tiene problemas, que lo corrijan. Por ejemplo, pasajes como eso: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Entonces yo sé que el que me corrige me está amando. Entonces esos textos yo los traigo: no, él me está expresando su amor. Esos textos deberíamos tenerlo en cuenta. O corrige al sabio y te amará. Y usted dice: bueno, si yo no amo al que me corrige, entonces no soy sabio. Si soy sabio, sino un necio, porque si corrijo al necio me aborrecerá. Segundo, al memorizar y meditar acerca de las Escrituras, el Espíritu Santo nos transformará de dentro, cambiando nuestros valores. Él lo comienza desde adentro. A veces nosotros ni siquiera percibimos casi ese cambio. Pero alguna vez, hermanos, sin darnos cuenta, decimos: yo
he cambiado y no me había dado cuenta. Pero ¿sabe quién lo va a notar? Los demás hermanos lo van a notar. Hermano, usted ha cambiado bastante. Podremos, por ejemplo, comenzar a poner a los demás por delante de nosotros. El Espíritu Santo utilizará los pasajes para memorizarlos, para convencernos en situaciones específicas en que no estamos viviendo según nuestros nuevos valores. Eso lo va a utilizar el Señor. En tercer lugar, cosa, hermanos, que yo creo que por aquí todos somos orgullosos. Aquí no puede, dígame, ¿quién es orgulloso aquí, hermano? Y entonces, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestro orgullo cuando el Espíritu Santo te convenza del mismo. Y pide sensibilidad para verte como Dios te ve. Ora también para que el Espíritu Santo transforme tu interior, porque si hay algo, hermanos, que nosotros que necesitamos es mortificar el orgullo. Y finalmente, da los pasos o de los pasos que sean necesarios para obedecer la orden que Dios te ha dado para humillarte. Da los pasos necesarios que Dios te ha dado para humillarte. Hermanos, debemos humillarnos delante de Dios. La palabra humillar, utilizada en este sentido, es un verbo de acción que debemos hacer algo. Indica debemos hacer algo. Puede tratarse de un acto específico de ceder el primer lugar, como en la cola. Comienza con eso. Para ser atendido en algún negocio, o cuando intentas conseguir un empleo importante. Puede suponer algo tan drástico como decirle a tus amigos que te has atribuido el éxito, que por el hecho pertenecen a Dios. Y una de las cosas, hermanos, es quitarnos de eso, esos méritos, buscarlos en nosotros mismos. Y en cualquier área de la humildad que necesitemos trabajar, hermanos, es importante que lo hagamos dependiendo de aquel que está obrando de nosotros, en nosotros. Dependamos. Hermanos, una muestra de orgullo de quizá es las personas que no oran. Es una muestra de orgullo. Y una persona que no asista a los cultos de oración, bueno, estoy diciendo a los que pueden, ¿no? Que no les dificulta realmente, que no les queda imposible, pero una muestra de la ausencia de los cultos de oración, ¿sabe qué es? Una muestra de orgullo. Si una iglesia no ora, hermanos, es una iglesia que está mostrando que ellos pueden hacer las cosas que el Señor ha mandado de nuestras propias fuerzas y de nuestra propia sabiduría, y eso no es así, eso es imposible. Terminaremos entonces glorificando de nosotros y no Dios, y perderemos el propósito por la cual fuimos llamados. ¿Sabe qué? El catecismo dice, ¿para qué fuimos llamados? Para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Eso es lo que Dios nos manda. Así que si queremos que Dios sea glorificado, debemos ser humildes, desarrollar la cualidad que nos identifica como creyentes. Vamos a orar.